Amigas y amigos nuestros, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a esta su 35ª Feria Universitaria del Libro, cuya sede es este recinto donde nos encontramos, el Poliforum Cultural Carlos Martínez Balmori, y en esta sala Gonzalo Martré. Deseando que para ustedes esta experiencia sea tan agradable como para nosotros tenerles esta mañana aquí, deseamos también que sea un círculo virtuoso de comunicación entre ustedes y nuestras invitadas especiales, a quien nos honra su presencia. Antes de iniciar en esta presentación editorial de Coplas de Casa, me permito de manera breve leer la semblanza de nuestros invitados. Coplas de Casa. Autoría: Itzia Pintado, nacida en la Ciudad de México. Su formación está orientada al desarrollo de gestión y realización de proyectos artísticos y culturales en las disciplinas de artes escénicas, literatura y audiovisual. Ganadora del tercer lugar del concurso Luchino Visconti en Santiago de Chile, con su guión para cortometraje Mátame de Cáncer. Ha escrito diversos cuadernos de poesía, como La Medusa Electrónica, Las Rutas del Espejo, La Memoria del Cuerpo, Coplas de Casa y Memorial de la Herida, mismos que promociona de forma oral en círculos de lectura en voz alta. Algunos de estos poemas forman parte de las piezas de videopoesía del canal de YouTube La Nave 09, algunas de las cuales también ha dirigido. Trabajó en el área de producción en diversas compañías, participando con destacados directores como Alejandro González Iñárritu, Gabriel Retes y Arturo Ripstein, entre el año de 1995 al 2004. Ha producido teatro con la obra Dos Pájaros para Conjuro Teatro 2002 y cortometrajes como El Otro Cuarto, seleccionado en los Arieles, dirección Akan Cohen, en el año 2004. Fundó el Buró de Guionistas Letra Orgánica y desde el 2003 vive del guionismo, dentro del cual ha desarrollado tantos largometrajes como cortometrajes para diversos productores de cine independiente, así como para las cadenas TV Azteca, Televisa, OPMA, Argos, Telemundo, Netflix, sumando un aproximado de 100 horas aire de autoría propia, transmitida con éxito de audiencia. De 2017 a 2018 impartió el taller de guión audiovisual en el Faro Aragón, donde desarrolló una metodología práctica para el interesado en el ejercicio del guionista audiovisual. Ha incursionado en el ámbito empresarial, desarrollando la tienda de productos orgánicos La Nave, Cosas Ricas, misma levantó y traspasó en 2014, así como la empresa cultural Librería Icaria, la cual cerró puertas en el 2018. Actualmente trabaja en la Coordinación Nacional de Literatura, donde es encargada del Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia del Instituto Nacional de Bellas Artes. Para el canal YouTube, La Nave 09. Con el aplauso afectuoso de ustedes, damos la más cordial de las bienvenidas a nuestra invitada Itzia Pintado, autora de Coplas de Casa. Nos acompaña también y distingue con su presencia María Merced Nájera Migoni, poeta y editora mexicana, directora de Chihuahua Arde Editoras, autora de casi 2 decenas de libros, becaria del Programa de Estímulos a la Creación y al Desarrollo Artístico PECTA, David Alfaro Siqueiros, en el área de literatura, en la categoría Nuevos Creadores y en la categoría Difusión del Patrimonio Cultural. Ha sido beneficiaria del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias PACMIC con el proyecto editorial Chihuahua Arde Editoras. Bienvenida, maestra, un gusto tenerle nuevamente en esta su casa. Con el aplauso de ustedes, por favor, le recibimos. Y se encuentra también entre nosotros alguien a quien consideramos respetuosamente un amigo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Está con nosotros el maestro Manuel Pérez Petit, autor de varios libros de poesía y de una novela, El Año de las Tormentas, Libros Ampliados 2016. Su obra ha sido estudiada y antologada en diversas publicaciones y en la actualidad colabora en Suplemento Libros, Voz Cero, cupa y vocero.com.mx. Dirige el programa de radio
La Ola Sediento. Ha dictado conferencias y cursos en más de media docena de países de Europa y América. Profesor invitado de la Bluefields Indian and Caribbean University, BICUB, en Nicaragua, la Biblioteca de Yorotepec en Santiago de Anaya, Hidalgo, y lleva su nombre. Dirige desde 2005 Sediento, proyecto cultural fundado en Madrid y refundado en 2011 en México. Bienvenido siempre a casa, maestro. El gusto de tenerle entre nosotros. Un aplauso para usted. Y le cedemos el uso de la palabra al maestro Manuel Pérez Petit. Muchas gracias, maestro. Quiero agradecer a la Feria Universitaria del Libro la oportunidad que nos da en este 35 aniversario, ya tiene mérito 35 años continuados, cuando además grandes eventos del libro se han suspendido en estos 2 últimos años con motivo de la pandemia. Y quiero agradecer además doblemente porque nos da la oportunidad de hacer y de organizar desde Colaval. Esa bio es antigua, no sé por qué, porque la tienen nueva. Ya le voy a pasar, porque tenemos un montón de eventos aquí, le voy a pasar una nueva. Que nos hayan permitido por parte de la presidencia de la FUL organizar hasta 58 eventos en estos 9 días de feria. Tenemos el stand en el U02, ahí en el área académica, 34 casas editoriales, 600 títulos para elegir de todo tipo de géneros. Bien, estamos aquí para presentar coplas de casa, aunque en la rotulación pone coplas de casa, de casa. En fin, pero son cosas que pasan, son anécdotas y accidentes que pueden tener lugar. No voy a poder moderar la mesa por el acúmulo de actividades. Hoy tengo que llevar 10 eventos a lo largo de entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde. Tengo que presentar varios libros y me va a ser imposible poder, un poco por regularme, ¿no? Y en ese sentido quiero pedir disculpas por no estar aquí presente durante el resto del evento. Isia Pintado, yo solo quiero decir una cosa de ti, Isia. De casta le viene al galgo. Tu madre es una de las más grandes poetas de la historia de la poesía mexicana, Maricruz Patiño. Es una de las grandes maestras de la poesía mexicana a la altura del Quemax. Y desgraciadamente tu madre es absolutamente desconocida, salvo para quienes saben de verdad poesía mexicana. Va a venir mañana a las 10 de la mañana en nuestra sala de esta FUL a presentar su libro, también publicado por Arde Editorial Chihuahua, que también ha habido ahí una confusión en el nombre de la editorial, con María Merced y conmigo, que yo voy a presentar su libro porque es un honor y también tuve el honor de ser editor de ella, ¿no? Entonces, de casta le viene al galgo. Cuando yo he leído coplas de casa, hoy se escriben versitos con mucha facilidad, pues tú tienes una capacidad de crear metáforas verdaderamente fuera de lo común. Se estaba leyendo ahí algo de narcopoema, ¿no? Narcocorrido, a ver dónde lo encuentro. Te amé con la punta de una metralla ardiente, con la certeza de que me sacarías de las barras donde conocimos el amor. Así que yo pues, no tengo más que darte el libro y darte la enhorabuena y decir Colaval, que es el stand en el que estamos. Colaval es una palabra tzotzil. El tzotzil es una de las lenguas cooficiales de México. El tzotzil es una lengua derivada del maya y la palabra Colaval, traducida al español, significa gracias. Un aplauso para el maestro Manuel Pérez. Muchísimas gracias. Bueno, pues sin mayor preámbulo, damos paso a esta presentación y cedemos el uso de la palabra a nuestras invitadas. Bienvenidas, adelante por favor. Pues muchas gracias por estar aquí. Estamos de plácemes porque estamos acompañados en muy buena compañía y sobre todo rodeados de los grandes maestros, los libros, ¿no? Gracias. Bueno, voy a ser breve porque le decía a Itzia que aquí lo más importante a nosotros como editores
es que se conozca la obra del autor y sobre todo su voz. Bienvenidos a esta caja de Pandora llena de cantos y desarrollos creativos de la autora Itzia Pintado, donde encontraremos esa envoltura mística con olor a sándalo que iremos descubriendo en cada verso, en cada poema de este hermoso libro, Coplas de Casa. A continuación voy a leer solo unos fragmentos del prólogo de este libro, Coplas de Casa, titulado La poeta es una Atenea nacida del hachazo, escrito por la poeta Joana Medellín Herrero. Coplas de Casa me hace pensar en distintas ellas y en la huella que dejaron para los abismos poéticos. Por ejemplo, pienso en Pandora, modelada a imagen y semejanza de los mortales por el dios de fuego, Hefesto, con la ayuda de Atenea. Se cuenta que Pandora, los dioses le otorgaron, cada quien, una cualidad diferente, haciendo que tuviera belleza, persuasión, habilidad manual y gracia. Sin embargo, fue cántaro también, del don del que Hermes, mensajero e intérprete de la voluntad divina, la dotó de la mentira. Es así como Pandora, encomendada por Zeus para entregar a Epimeo una caja de regalo nupcial que contenía invaluables bienes y que a la vez guardaba todos los males existentes, bajo la consigna única de que no debería ser abierta, fue víctima de su curiosidad y la abrió. Los bienes que resguardaba regresaron al Olimpo, pero la desventura y lo monstruoso se derramaron en la orbe. Entonces, Pandora tuvo miedo y cerró la caja, pero dentro de aquella se quedó encerrada la esperanza. Arrepentida, Pandora se dedicó a ofrecer a cada humano la posibilidad de contar con la esperanza, lo único que había quedado ahí. Esto me hace pensar en dos cosas. Primero, que desde el terruño de esperanza que se forma en las esquinas de esta caja, la poeta sembró la semilla de su árbol genealógico, que la mentira y la curiosidad siempre van de facto en la construcción poética. Incluso cuando hablamos desde la verdad. ¿Por qué? ¿Qué es la verdad sino el poema mejor contado? Y segundo, en Eva, la eterna pecadora, dueña de la voluntad mordiente que nos arroja al castigo de parir con dolor, y es que este texto no está escrito solo con las mieles asociadas a la feminidad, sino con el poder oculto, con la curiosidad que nunca nos deja intactas. Así, mi pensamiento vuelve sobre Atenea, forjadora de Pandora e hija de Zeus, quien naciera adulta y de la frente de su padre, cuando el mismo Hefesto de un hachazo partió la cabeza del dios para curar los dolores que le aquejaban. Atenea, diosa de las artesanías, de las artes y la sabiduría, siempre porta rostro vengativo, casto y lanza. Va vestida con la piel de la cabra amaltea, nodriza de Zeus, que generalmente se usa como coraza. Por si fuera poco, el escudo de la diosa es representado con un relieve de la cabeza de Medusa, que abraza con su pelo de serpientes el borde. Por eso pregunto entonces, ¿qué es la poeta sino una Atenea nacida del hachazo? Y bueno, es un prólogo muy, muy hermoso y muy interesante, y lo pueden encontrar al principio del libro. Y bueno, yo solamente tomé un fragmento, y porque para mí lo más importante es darle el micrófono a Itzia Pintado para que les lea su canto. Buenos días, muchas gracias por estar aquí tan tempranito. Les agradezco mucho que estamos llenando esta sala. Para mí, Fantomas fue uno de los personajes más divertidos, interesantes e inspiradores para escribir guión. Y su autor, Gonzalo Martrés, el que nombra esta sala, entonces es como un honor, es como decir, wow, estoy en el homenaje que la universidad le hace como espacio, y yo como guionista y como poeta puedo entrar aquí y compartir con ustedes mis letras. Eso ya de entrada
me pone muy contenta y de muy buen humor, y quería pues agradecerles por eso. Voy a leer un fragmentito de la presentación que traje y ya nos ponemos a leer luego. Este librito casero se podría haber escrito con S, como bien se puso, como con Z, porque apareció en un momento muy extraño de mi vida, que es cuando empezaba yo a querer crear personajes mitológicos, por un lado, pero me estaba divorciando, y también había un momento social en el país que me empezó como a llamar mucho la atención, como que durante mucho tiempo dije, no, yo no quiero saber mucho de noticias, ya sé que el mundo está horrible, pero en ese periodo, que fue en el 2006 y 2008, que fueron más o menos los años en que empezaron a surgir estos poemas, surgieron dos cosas. Primero, abría los periódicos y veía unas noticias espantosas, ¿no? Y entonces mi reacción frente a eso era de un profundo dolor que terminaba saliendo en poemas como llenos de impotencia, ¿no? Es decir, ¿qué puedo hacer frente a lo que estoy viviendo? Y entonces aparecía por ahí este personaje, la cazadora, que era una justiciera y que se alimentaba de cultivar tragedias o de cazar tragedias. Y entonces empezaron a surgir estas como pequeñas historias surgidas del diálogo con los periódicos, y en todos aparecía la cazadora. Y al mismo tiempo, en mi propia saga o momento en el que estaba, pues también se estaban destruyendo una casa, construyéndose otra, el divorcio estaba ahí. Entonces es un poemario escrito en un momento de mucho cambio, tanto interno como externo para mí, donde yo observo dos cosas, ¿no? Lo que me está pasando a mí como mujer que tiene que destruir una casa, se tiene que meter a la casa de otra casa, y al mismo tiempo aparece esta cazadora que reacciona frente a la realidad y que dice, ¿cómo vamos a sobrevivir tantas tragedias? Entonces, pues nada, como se escribió en medio de este divorcio, criando niños y con adolescentes y construyendo una casa contra todos los avatares que una madre soltera enfrenta, fueron ganando terreno este personaje y sus gestas, ¿no? Y quizás había una libertad un tanto morbosa de estar ya empezando a buscar tragedias. Ya llegó un punto en donde ya era mi refugio, ¿saben? Ay, ya quiero ver el noticiero, a ver qué nuevo narcocorrido horrible o qué nueva matanza espantosa hizo, porque ahí está la cazadora un poco como alimentando este deseo de volver poesía, un despertar político, un despertar social. Y bueno, pues nada, es una reacción a una impotencia, ¿no? Porque yo creo que cuando uno es sensible, como seguramente todos ustedes lo son, no nos es indiferente lo que pasa. Aunque queramos hacernos de hierro y ponernos una coraza, en el fondo siempre nos permea la realidad. Entonces este poemario habla de eso. Y claro, al principio yo estaba muy contenta, decía, bueno, ya la cazadora va a ser el hit editorial, y pues nada por ningún lado. Claro, yo tengo la ventaja y desventaja de que mis dos papás son poetas, los dos son grandes literatos, y eso aparentemente ayuda, pero a veces no. Entonces, un poco como entendiendo que no era su momento, se quedó en el cajón más de 10 años, hasta que llegó esta maravillosa mujer, a la cual yo le quiero agradecer muchísimo, porque sí, es a ella, a quien le debemos que estemos aquí, es la María Merced lleva muchos años visibilizando la voz de mujeres poetas. Su editorial tiene un catálogo enorme de mujeres, y ahorita ya me está contando que también está abierta a hombres, y que entonces que lleguen los poetas varones también, por favor. Y pues evidentemente resuena mucho con el poemario, porque el nombre de Chihuahua Arde Editorial Chihuahua, que antes se llamaba Chihuahua Arde Editoras, pues con el solo nombre nos puede decir de qué va, ¿no? O sea, una editorial que arde tiene que ver mucho con la cazadora. Ella es quien hace posible que estemos aquí, y con este enorme y generoso regalo que es esta edición, confieso que después de haberse escrito hace tanto tiempo, yo no pensé que se iba a publicar Coplas de Casa. Lo había pensado incluso como un audiopoema largo en algún momento, en algún futuro, pero bueno, pues la idea de que se haya logrado está increíble, ¿no? Para mí es como un sueño hecho realidad.
lo cual da una moraleja o un análisis interesante, que es que cuando uno se aferra mucho a algo y después lo suelta, el universo funciona a favor. Entonces yo creo que eso fue lo que pasó. Encontró su momento, encontró su lugar y 10 años después pues está escrito y publicado, lo cual es ¡wow! Y dio en el banco, exacto. Y bueno, claro, por supuesto tengo que agradecer a mis padres que me criaron en este entorno poético, pero también a mis hijos, porque pues más o menos tienen la edad de ustedes y han padecido lo que es tener papás poetas y abuelos poetas, lo cual está todavía más cañón, donde uno vive siempre muy hipersensible, muy hiperreactivo, y entonces pues bueno, es como padecer una labor de la escritura y al mismo tiempo ser bendecido con ella. Pero sobre todo, yo les quiero agradecer a ustedes por venir, por escuchar, por abrir esa sensibilidad que nos permite estar aquí juntos en una especie de comunión sagrada que es la palabra. Sin más, les voy a leer unos poemitas y creo que sería todo. El primero se llama Turista. Hiere la bala el ojo de mi compañero, lo saca de su órbita, lo mata. Ahí frente a mis ruinas previamente defendidas por viudas que se suceden atrás de mi sombra como un eco. No estoy sola. Lejos, en otra galaxia, alguien también lo sabe, lo vive conmigo de una manera extraña. Ahí donde la columna se nos crespa y la indignación se vuelve lepra. Ahí donde tiras la agenda al piso y junto con el café la taza. Sublevada por esta noticia que ha detenido al presente como se frena al insulto. Cazadora, consigue un pasaporte sideral y quirúrgico. Ve a sus niños correr muertos de miedo. Cargan 77 armas programadas para evitar la muerte sin éxito. Cuenta los escalones y dispara preguntas de lado a lado. Une tus ojos a los ojos testigos y bate tus lágrimas con las de ellos. De chocolate y de chiles el murmullo mientras los disparos quedan en el aire, repitiéndose resuenan. Muerte, miedo, sangre, sangre, muerte, miedo, miedo, sangre, muerte, desfilan, se pierden. Fuegos fatuos en la selva. En otra ruina, mientras tanto, un tenor canta a un público cautivo. En otro bosque, una nueva pasión surge mientras tanto. En otro mundo también amanecen los casquillos. Cazadora, estoy entre las huellas de las botas, los machetes, los palos, las piernas, mis despojos. Has llegado al páramo donde llora el recuerdo. Estás en ese lugar, curiosamente pacífico, irónicamente puro. Y ahora lo notas, cazadora. Eres turista, al fin y al cabo. Guarda el dolor en tu caja. Promete hacerlo pólvora para vengar fantasmas. Promete darle otros ojos a mis ojos, encontrar de nuevo la brisa en medio del gas, antes de que me vuelva de acero inoxidable y a prueba de balas. Gracias. Pues como a los 2 años de haberlo terminado, un día se me ocurre meterme a un torneo de poesía y ahí conozco a una personaje muy interesante que es Joana Medellín, quien escribió el prólogo, y hacemos un par de lecturas juntas y ella empieza a hablarme sobre que, o sea, ella tiene la teoría de que la cazadora es un personaje tan mítico como los que seguramente los griegos generaron para poderse explicar el mundo, y de ahí surgieron estas figuras como Hera, Atenea. Entonces ella traía ya ese rollo desde entonces, ¿no? Lo hemos leído varias veces juntas, leyendo también un poemario de ella, y entonces cuando María Merced me invitó a editar, evidentemente la deuda era que Joana hiciera el prólogo, porque ahí sí ella podría desarrollar, digamos, esta teoría que habíamos platicado, ¿no?
Y bueno, se aventó un prólogo padrísimo, ya leyeron un poquito, y yo siento que el libro vale más por el prólogo que por los poemas. Sí, le dice la autora, lo cual es como chistoso porque, claro, no existiría el prólogo sin los poemas, ¿no? Entonces ahí es como un juego divertido. Es que ella es muy sencilla. No, creo que lo que está interesante es que es un libro que permite comprender ese diálogo. O sea, como un texto le genera a otra poeta otro diálogo. Y entonces, aunque no es poesía lo que escribe, sí es un análisis de lo que ella sintió, lo que ella le provocaron mis poemas. Entonces, está bonito. En fin, es algo para compartir, es una historia. Voy a leerles otro. Síndrome. Las calles batieron sus pedazos. Los atacantes usurparon un tibio sudor a libertad que a cuentagotas les quedaba. La hazaña los había destrozado. Cazadora llegó del túnel del tiempo, vio familias desmembradas por la ausencia. Toboganes de pesar cubrían los pasillos de la ciudad sitiada. En el aire la bruma, la urgencia genocida. No encontró a nadie que creyera que a otro alguien le importara ese baño de bombas. No encontró a nadie que no pensara más que en esconderse. En el ocultamiento los aislaban. No encontró a nadie que creyera que había llegado ahí para disparar una carta, un envío de luz que nadie pudo ver porque nadie creyó más que en su capacidad de sobrevivir después de aquello a cualquier cosa. Destrozados para reconstruirse, apaleados para saltar fortalecidos, derrumbados para erguirse cual fantasmas de los muros, sombras de una ciudad que fue y que ahora es anhelo. ¿Cómo una carta?, preguntaron, cuando la escuela se ha quedado sin clases y una fila de viudas lactan un síndrome de guerra y buscan los retazos de un amor que les quitaron. Gracias. Naufragio. Cazadora, qué fuerte el vibrar de cada paso, qué inmenso el temor a lo que viene, qué angustia la que toca la puerta del día a día, qué delgada palabra donde se quebró mi doble, qué severa mordaza la que nos mantiene en este silencio cómodo, donde nada se dice y todo se desmorona. Y pensar que bajo esta mutación navega tu carcaj. Es una barca a la deriva que le murmura al agua, al viento, una canción de cuna, una carta, un secreto revelador que guarda días, puertas, heridas graves. Qué ganas de que los ojos ya no duelan, qué ansias de atraparse en un abrazo hondo, ahogarse lo suficiente como para tomar aire fresco, qué ganas de asfixiarse en el otro, sentirlo cerca como un igual. Qué ganas de olvidarlo todo y dejarse naufragar. Y es eso, ¿no? Como que en estos momentos duros uno de repente dice, ya, me quiero dejar naufragar. Y ahí es donde la cazadora empezó a tornarse necesaria, ¿saben? Es como, ok, ya, frente a este dolor y frente a esta historia, otro poema. Y bueno, pues era como eso, como entre escuchar a la cazadora y seguir dialogando con las noticias. Y entonces hubo una noticia que me llamó mucho la atención, que fue de una chica que estuvo metida en el narcotráfico, y la historia es que apareció en una cajuela, pero como meses antes yo había leído que había tenido una relación con un narcotraficante muy, muy importante. Entonces me llamó mucho la atención como la muerte, el feminicidio, esa historia, y entonces escribí este narcocorrido, que fue el que se refiere Manuel, que creo que es como de los más, no sé si divertidos, pero por lo menos que tienen como algún guiño con la realidad que nos puede resonar a todos porque es un hecho conocido, ¿no? Entonces se llama Narcocorrido, carta de Zulema a su amo el Chapo, y dice así:
Te amé con la punta de una metralla ardiente, con la certeza de que me sacarías de las barras donde conocimos el amor. Si llegaras tarde a buscarme o muy temprano, no lo sabré nunca, pero por si las dudas, te dejo esta carta. Ay, amor, esto es un hilo de cántaros vacíos, una vuelta de carrusel, un perfume, una carretera de cocaína en un desierto que flota en la superficie de un alma. Mandaré a alguien a buscarte y llevará un carcaj de insomnios. Será una cazadora de pasiones que te buscará entre las camionetas negras, los cascajos, desenredará ese hilo de socios y traidores, escalará instituciones, familias y mercados. Llegará hasta ti y te dirá que en esta carta está la risa, mi amor y el destierro. Te dirá la ruta para llegar hasta mi puerta, los cateos, los sobornos, que seguirás como se sigue el rastro de uno mismo. Entonces, fingiré sorpresa al comprobar que me has amado tanto como la punta de tu metralla ardiente y que quitarme la vida quizás fue la última ofrenda de tu amor. Entonces te escucharé sangrar y llorarás cuando la lluvia de las balas cierre un día más, con el rumor de los demonios que cantaremos a tu oído todo el tiempo. Entonces te escucharé sangrar y repetir mi nombre. Atentamente, Su. Y bueno, en esta gran pregunta de qué hacer con la realidad, pues por supuesto el amor era algo muy importante, y aquí hay un poema que yo creo que fue el que me dio como mucho valor para empezar a darle la vuelta y a cerrar el poemario y llegar a ciertas conclusiones que ahorita les voy a compartir. Pero bueno, ahí va, cazador. A un cazador de cazadoras. Bajo tu arco escucho el palpitar de una presa, el sollozar oscuro de su apretada risa. Lo escucho y tiemblo, porque mi deseo en realidad es simplemente cantarte. Veo en tus ojos la ceguera del visionario y en tu cofre sin tesoro las armas listas para cualquier asombro. Eres el canto árido. Te persiguen las pecas del tigrillo, nahual o mascota, flor carnosa del desierto. Yo sé que cargas la piel de tus víctimas, que siempre habrá entre ambos ocultas plañideras, fenómenos furiosos y tesoros, y reflejos de aquellos gloriosos momentos de cacería. Yo sé que te persigue la sombra del cactus, que los ojos de agua se tienden a tu paso con el único fin de no perder la mira antes de tirar la flecha, para que nunca ceses de guardar tu reino y no te venza la sed en el odiado sol de media tarde. Y detrás de tanta espina yo sé que escondes torbellinos, magnético y magnánimo como el monte ceñido de ranuras, donde el viento silba su canción de cuna y la serpiente labra su ruta. Cazador, el caminar de tus caricias vino a labrar esta montaña de sábanas. Me he propuesto esconderme, esta vez muy dentro, en esta selva de algodón, para llorar las desgracias del mundo hasta que me encuentres. Cazador, he abierto las ventanas de mi angustia. Expectantes, se cuelan las memorias de tus besos, arrastrándome a un naufragio conocido. No, no te pido que me salves, al contrario, pido permiso para que me ahogue tu brisa. Y bueno, también este poemario es, en este momento que les digo, un momento de cambio importante, como que fue también la necesidad de ponerle una solución, no cerrarlo en las tragedias existen y lloremos para siempre, sino más bien reflexionar qué hacer con ellas. Y por ahí, en un momento, porque la poesía pasa así, de repente llega a momentos, surgió lo que creo que es la conclusión de Coplas de Casa. Después de haber escrito este poema, que les voy a leer, que fue el último, ya no puedo escribir más, ni de la cazadora, ni de noticias, ni de nada.
Entonces como que es el fin. Este poema se escribió como 4 años después de que había escrito los poemas de La Cazadora y parecía que estaba a destiempo, y de repente lo leí y dije, este es el final de esa aventura, ¿no? De ese personaje que me llegó para poder cruzar ese momento de mi historia, para poder entender el momento político que estábamos viviendo, y se llama Heridas de Guerra, y después ya le puse esta pequeña frase que dice: la cazadora me dijo limpiando el carcaj. El carcaj es esta como cajita donde lleva las flechas, ¿no? Entonces, para mí los poemas eran como pequeños flechas que iban en su carcaj. Entonces ya está limpiando su carcaj, ya acabó su gesta y dice: no hay solución. En el triunfo perdemos los dos bandos. La libertad es una idea que nos acosa, al igual que la victoria y la felicidad. Desprotegidos, tramamos cada quien su venganza, porque la justicia es otra idea que nos mantiene prisioneros, al igual que la verdad. Y con esto me gustaría concluir. Gracias. Pues no sé si quieran comentar algo, qué sintieron, les pasó algo en algún lugar, se pusieron incómodos, o qué flojera, buenos días, ya vámonos, ¿no? Este último poema, ¿no? Tenemos la idea de que la verdad nos hará libres, ¿no? Era como ustedes lo decían los griegos, pero usted nos dice que no, estamos encadenados, atrapados. Me encantó. Creo que son ideas, creo que nos movemos por valores, ¿no? Que son necesarios. La justicia es un valor necesario, la verdad es un valor necesario, pero perseguirla de repente se vuelve como, ¿quién gana? ¿No? Y esa fue mi conclusión, ¿quién gana? ¿Quién gana realmente? ¿O a dónde? Exacto, ¿no? En el triunfo perdemos a ambos bandos, ¿no? Esa es un poco como la frase que fue la reflexión. Y creo que eso también nos descansa, ¿no? Porque hemos vivido pensando en que hay que ganar a fuerzas. Quizás no hay que ganar, quizás simplemente hay que transitar por el momento y aprender de él. Sí. Qué bueno que te llegó. Sí, mucho. Era la idea. Sí, compañero. Alguien decía que un libro es como tirar una botella al mar, porque no sabemos a quién habrá de llegarle, cuándo habrá de llegarle, cómo habrá de llegarle, pero finalmente llega a algún lugar. El hecho de referir usted las fechas en las que el tiempo, la época en la que esta obra fue hecha, los 4 años que pasaron para que pudiera parecer el final. Antes de comentario, a mí me gustaría que no fuera esta la última flecha de La Cazadora. Espero que tantas veces como usted tenga la oportunidad de hacer la presentación de Coplas de Casa, La Cazadora desde muy adentro le diga una flecha más, una flecha más. Y lo terrible de esto es que es profundamente conmovedora, porque lo brutal que es la realidad escuchada a través de la sublime manera en la que usted maneja las palabras, nos hace quizá, al menos en el caso de su servidor, ser más consciente, ser más sensible al dolor del que muchas personas, no desde el 2007, no desde el 2008, sino todavía, y lamentablemente no sabemos hasta cuándo, habrán de seguir sintiendo. Este libro creo que llega en un extraordinario momento para los muchachos, jóvenes estudiantes de bachillerato, porque nos acerca precisamente a cómo acariciar esas heridas. No hay herida que no deje una cicatriz, y yo creo que esta es una cicatriz que usted nos deja de una manera bella, pero brutal, que refleja precisamente lo que está sucediendo en nuestro país desde hace mucho tiempo. Y pues nada, únicamente desear y pedirle reconsidere volver a llenar esa casa. Pues va a suceder, por ahí uno regresa a los mismos lugares, ¿no? Y vuelve. Ahora fíjense que estoy escribiendo podcast y surgió la posibilidad de que más bien La Cazadora se vuelva podcast. Entonces quizás pueda llegar por ahí, ¿no? A otra audiencia, ¿no? Porque los libros, pues, desgraciadamente tienen como un
una rotación súper limitada, y si no es por estos eventos, pues ustedes ni se enterarían, ¿no? Así es. Entonces, gracias por estar aquí, de verdad. Pero bueno, pues por ahí va. ¿Algún más? comentario, chicos? ¿Alguna pregunta, por favor? A mí su poema de naufragio me encantó, me resonó muchísimo, porque siento que ahorita nosotros en la adolescencia tenemos tantas cosas que hacer que sentimos que ya no podemos. Igual es impresionante cómo tú mismo puedes ser tu peor enemigo por tu mente, tus sentimientos, lo que hablaba de que la angustia de cada día, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Lo voy a lograr? ¿A dónde voy a llegar? Hay un punto en el que le dices, no, ¿sabes qué? Ya quiero tirar la toalla, ya no quiero saber de nada más. Vaya Dios, hasta luego. Sí, creo que vivimos en una sociedad donde estamos siempre obligados a estar duros, fuertes, exitosos, ¿no? O sea, y eso, pues no va muy acorde con la poesía, la verdad. Por eso la poesía es muy sana. La debilidad existe, es parte del ser humano, ¿no? Sentirse vulnerable, débil, asustado por lo que estás viviendo y por lo que tú dices, ¿no? De que pues te angustia todo. Pero yo creo que lo más importante es no perder nuestra sensibilidad, nuestra esencia, nuestra fuerza y agarrarnos de nuestros valores, como bien dijo Elsia. Los valores son súper importantes y creo que en estos tiempos cada vez se diluyen, se van. Y yo creo que es muy importante agarrarnos a ellos. Eso es muy importante. Pero dejarse naufragar no está mal, ¿eh? Sí, bueno, ahora que ya, se vale, ¿no? Sí, porque además te permite respirar también. Entonces me dejo de naufragar para qué, desde ahí, desde ese remanso, ya, vuelvo otra vez, ¿no? Pues sí. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? ¿Otro comentario? ¿En qué año de bachiller están? O sea, están a punto de salir. ¿Les quedan todavía 2? ¿Tercer semestre dijeron? Primero. Ah, están entrando. Qué maravilla. Perfecto. Ah, pues qué maravilloso momento. Qué padre que haya podido leer para ustedes, sobre todo, no para, digo, no es toda la audiencia, por supuesto, pero qué bonito, qué bien. Les agradezco mucho su escucha, de verdad. Y creo que estamos. ¿Quieres decir algo más? Tenemos tiempo todavía. Sí, bueno, quería platicarle, tomar un poquito, hablar un poquito sobre la colección, que bueno, yo que soy editora a veces me dicen, oye, es que quiero una portada, quiero esto, quiero lo otro. No nos dejemos llevar o sea, Bob tiene una moraleja esto, no nos dejemos llevar por lo que somos, por el traje que traemos. Aquí, para mí, lo más importante de esta colección, y se los he dicho a cada una de mis autoras, que yo les agradezco que hayan decidido estar en esta colección, se llama Colección de Poesía Colibrí, porque para mí lo más importante no es la apariencia, es lo que tiene, lo que muestra, lo que da, los cantos que dan los poetas. Entonces, muchas veces buscamos el mejor libro, la mejor portada, y no es así. Y en la vida también es así. Portamos un traje, pero en realidad nadie, como decía la chica, nadie sabe lo que traemos, lo que nos angustia, lo que soñamos, lo que deseamos, lo que queremos. Entonces, pues, vayamos hacia adentro, veamos más allá de la apariencia. Y eso, para mí, yo amo mucho esta colección. De todos mis 125 autores, los 25 autores que he publicado en esta colección son mis mejores autores. Compartirles que, perdón, he tenido la oportunidad y el gran privilegio de estar en esta sala desde el inicio de la feria, y como bien dice la maestra María Mercedes Nájera Megoni, hemos tenido el privilegio de tener como a usted, a otras compañeras de viaje, vamos a decirlo así, de esta colección, y decirle a los chicos que verdaderamente es extraordinaria, es maravillosa, es muy sensible, profundamente íntima, y la confianza que además ustedes nos comparten en algunos aspectos que van más allá propiamente de la obra literaria para compartir lo que sensiblemente como seres humanos nos mueve para escribir esas cosas, ha sido realmente extraordinario. Y creo que lo que dice la maestra María Mercedes es muy importante, chicos, particularmente para los chavos. Lo que acaban de decirles es, no importa cómo te veas,
es solamente una apariencia, lo importante es la esencia de ustedes, lo que son, lo que sienten, lo que piensan, lo que hacen, y precisamente que les permita eso empoderar precisamente la confianza, el amor a sí mismos y por supuesto la firme convicción de que en ustedes está el poder hacer todo lo que ustedes quieran, ¿no? Ese pienso yo que es un gran consejo y gracias por compartirlo, Luchaba. Sí, la verdad es que es un libro muy bonito y trabajar con María Merced, justo por esto que les contaba, que yo estoy rodeada de poesía con mis papás, ¿no? Es como, ahí te das cuenta de los diferentes tipos de editor y las diferentes expectativas, ¿no? Y cuando hay algo muy cercano, muy orgánico, muy sencillo, la palabra crece más. Entonces yo eso me sentí muy confiada, porque cuando llegó María Merced a proponérmelo, fue así como de, claro, es que aquí hay un entendimiento que va más allá de la vestidura, más allá del circuito, más allá de lo que implique un libro, algo donde la palabra va a ser cuidada, va a ser como escuchada y va a ser la columna vertebral. Entonces es muy padre en ese sentido. Yo te lo quiero agradecer porque siempre me he sentido muy en confianza y sé que valora sobre todo eso, ¿no? Más allá del hasta dónde, el cómo y la esencia de las palabras. No, y lo más emocionante es que me diste 2 obras tuyas, es lo más padre. La otra estamos esperando el otro año. Esperemos que nos invite para venir a presentar tu otro libro, ¿verdad? Sí. Sí, no, de repente como que es difícil. Para mí es difícil entender la poesía en un estado solo estético de belleza. Como que siempre hay una parte muy emocional que me jala a escribir. Entonces es como, o sea, hay quien tiene esta posibilidad, como mi madre, que me parece que viene mañana, no se la pierdan, es una gran poeta, la verdad. Pero ella entiende y se eleva en la poesía, ¿no? Y es como, por allá, ¿no? Y luego hay otros poetas que son quizás más ligados a mi generación, donde nos tocó más rudo la vida, nos ha tocado como, al igual que ustedes, un México ya muy convulso, y hemos tenido como que encontrar la belleza en otros lados, ¿no? Y descansar en ella y usarla un poco como sostén y de referencia para generar nuevos imaginarios, porque también de repente estamos llenos de imaginarios muy feos, ¿no? Entonces generar imaginarios poéticos es necesario, creo por ahí. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Decía Neruda que la poesía es más difícil de leer que la novela, porque la poesía es una relación entre el poema y el lector, y la belleza del poema va relacionada con la belleza del lector. ¿Cómo consideraría usted la relación que tiene con su obra? ¿Cómo la siente? Creo que son 2 momentos. Hay un momento donde es la poesía la que te usa como vehículo y entonces te das cuenta que hay algo donde tú realmente solo eres canal y surge, ¿no? Y entonces a veces puede ser, dependiendo de tu estado de ánimo, tu momento de la historia o lo que te provocó el poema, como una especie de mensajero, ¿sabes? Y ya cuando se revela, ahí es donde yo creo que empiezas ya a volverte como el escritor de ese poema, ¿no? O sea, primero surge la poesía, después está el demiurgo, ¿no? Y yo en mi caso soy muy narrativa, lo cual ha sido como complicado para la poesía, porque la poesía busca esa pureza íntima, y entonces es muy chistoso porque los primeros como esbozos de los poemas que yo tengo son muy escuetos, y después les meto y les meto y les meto y les meto, y después digo, no, espérate, no es cuento, ¿no? Y entonces luego me regreso, y entonces ahí hay como una negociación. Para mí la poesía es muy complicada en ese sentido, porque es una negociación, pero lo que sí me ha ayudado, y de ahí la idea de ponerle coplas, es la musicalidad. La narración tiene una musicalidad distinta, te obliga a un largo aliento que efectivamente está más ligado a la narrativa, ¿no? Y la poesía te permite volver a esa música, y esa música no nada más como en los códigos de lo que entendemos música, sino en la música interna, ¿no? De lo que ese momento que te invadió te quería llevar o te quería decir o se quería revelar. Entonces ha sido como muy bonito entenderla desde el lugar de hay una música interior en cada poema que no refiere necesariamente a un pentagrama conocido, ni a un ritmo, ni a un son, ni a un nada, y que tú eres el único que eres capaz de encontrar. Entonces primero se te revela, se me escapa,
lo visto y después lo desvisto y otra vez lo vuelvo a encontrar. Entonces es un batallón, o sea, y voy y vuelvo. Pero sí, en general, creo que hay poetas mucho más puros, mucho más elevados, que tienen esa capacidad de llegar a la esencia íntima con una palabra. Y para mí sí es muy importante que tengan un mensaje, que me digan algo. Sobre todo que los poemarios tengan un completo, ¿sabes? O sea, que por ejemplo, que es un momento muy específico, que es un grupo porque refiere a un estado de ánimo donde yo estoy así, atacada por, en este caso, la cazadora, ¿no? Y entonces es como esa posesión y al mismo tiempo esa bendición de decir, bueno, pues, ok, aquí hay algo a lo cual le tengo que ser fiel, ¿no? En la medida de lo posible, en su pureza, y en la medida de mis capacidades, en poder moldearle y darle un poquito mi sello y ver por dónde. Entonces, sí pero la idea de coplas fue divertido porque de repente dije, bueno, no están versificadas como coplas, ni lo pretenden, pero musicalmente son coplas, ¿sabes? Y a la hora de escuchar, exacto, fluyen como coplas. Entonces, por ahí fue mi relación, pero cada poeta tiene el suyo, y Neruda, bueno, pues, la pones muy alta. Resulta más difícil, porque como tú bien dices, son cantos, pero curiosamente no llevas notas, no llevas un pentagrama, no llevas toda la línea de cuando haces una sinfonía o compones una canción. Tú eres el que diriges, tú diriges, y inclusive a veces tienes que domar eso entre esto me gusta y lo que señalabas, nace lo que es el rigor del escritor, ¿no? No, lo tengo que domar porque quiero que sea así y me está dominando el sentimiento, pero ¿dónde queda el rigor? Porque sí es necesario el rigor también pero también es muy difícil cuando uno lo escribe, porque a veces se te pierde la esencia. Entonces sí es complicado. Sí, pues escriban poemas. O sea, no. Encuentren por ahí. Digo, habrá quien le guste y habrá quien no, y habrá quien de repente diga, pues, quizás no lo escribo, pero lo digo, ¿no? Hay una parte que tenemos con la relación con la palabra que de repente es natural, ¿no? Uno puede ser bueno tirando tallas o incluso diciendo groserías, puede ser muy alburero, ¿no? Y eso es una genialidad también. Entonces también la poesía está ahí, ¿no? Entonces, bueno, no pierdan tampoco también eso, ¿no? La oralidad de las cosas. Creo que de ahí parte. Gracias a todos quienes nos han acompañado esta mañana, y por supuesto gracias especialmente a nuestras invitadas. Ha sido un honor, un placer tenerles con nosotros y les esperamos muy pronto nuevamente. Gracias a ustedes. Oigan, les quiero donar unos libritos, que este es un libro down, uno previo, que no quedó muy bien, pero bueno, la poesía está ahí. No quiero donar muchos de coplas de casa para invitarlos a que lo compren, ¿no? Para que se vea, porque así también pueden ayudar a María Merced a seguir editando estas maravillosas mujeres, pero bueno, pues ahí para la biblioteca del bachillerato, para que lo puedan tener de consulta. Muchísimas gracias. Con el aplauso de ustedes nos despedimos y les despedimos. Muchísimas gracias.